Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a comenzar cantando con el himno número 196. Se acercan ya los días que en la humanidad, según las profecías, habrá gran hermandad. A Dios los hombres píos acuden a adorar. Gentiles y judíos tendrán un solo altar. Himno 196. La Biblia, primero de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engedi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras,
y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matara, pero te perdoné. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl la voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Josué. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó a Josué, a los israelitas, por herencia conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Isaías. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y verán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Lucas. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y de Ciencia y Salud, escrito por Mary Baker Eddy. De Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. Antaño los judíos condenaron a muerte al profeta Galileo, el mejor cristiano sobre la tierra, por la verdad que habló y demostró, mientras que hoy judío y cristiano pueden unirse en doctrina y religión sobre la base misma de las palabras y obras de Jesús. El judío cree que el Mesías o Cristo no ha venido aún. El cristiano cree que Cristo es Dios. Aquí interviene la ciencia cristiana, explica estos puntos doctrinales, anula el desacuerdo y resuelve la cuestión. Cristo, como la verdadera idea espiritual, es el ideal de Dios ahora y para siempre, aquí y en todas partes. El judío que cree en el primer mandamiento es monoteísta. Tiene un solo Dios omnipresente. Así el judío se une a la doctrina del cristiano de que Dios ha venido y está presente ahora y para siempre. El cristiano que cree en el primer mandamiento es monoteísta. Así se une virtualmente a la creencia del judío en un solo Dios y reconoce que Jesucristo no es Dios, como Jesús mismo lo declaró, sino que es el Hijo de Dios. Hoy en día, el poder sanador de la verdad se demuestra extensamente como una ciencia inmanente y eterna en vez de una exhibición fenomenal. Su advenimiento es la nueva venida del Evangelio. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta venida, como fue prometida por el Maestro, es para su establecimiento como una dispensación permanente entre los hombres. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Deja que la verdad descubra y destruya el error en la forma que Dios determine, y deja que la justicia humana se amolde a la divina. El pecado recibirá su pleno castigo, tanto por lo que es como por lo que hace. ¿Quién que haya sentido la pérdida de la paz humana no ha deseado más vivamente el gozo espiritual? La aspiración al bien celestial nos viene aún antes que descubramos lo que pertenece a la sabiduría y al amor. La era cristiana fue introducida con señales y prodigios. Las reformas generalmente han estado acompañadas por el derramamiento de sangre y la persecución, aun cuando el fin ha sido luz y paz. La vida y la felicidad espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera
y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que lo absorbe todo. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos el ser espiritual del hombre, contemplaremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. La verdad, la vida y el amor son las únicas exigencias legítimas y eternas que se le hacen al hombre y son legisladores espirituales que imponen la obediencia por medio de estatutos divinos. Cuando los preceptos divinos son comprendidos, desarrollan la base de la fraternidad, en la cual una mente no está en guerra con otra, sino que todos tienen un solo espíritu, Dios, un mismo origen inteligente, de acuerdo con el mandato bíblico. Tened dentro de vosotros esa mente que estaba también en Cristo Jesús. El hombre y su hacedor están correlacionados en la ciencia divina, y la conciencia verdadera solo tiene conocimiento de las cosas de Dios. Dios ha construido una plataforma más elevada de derechos humanos y la ha construido sobre reivindicaciones más divinas. Estas reivindicaciones no son hechas por medio de códigos o credos, sino en demostración de en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Con un único Padre, o sea Dios, todos en la familia humana serían hermanos, y con una única mente, y siendo esa Dios o el bien, la hermandad del hombre consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro Maestro, pero su reino no tendrá fin, pues Cristo, la idea de Dios, regirá finalmente todas las naciones y todos los pueblos, imperativa, absoluta y definitivamente. Los invito a unirnos en oración seguida de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos.
Ahora los invito a cantar el himno número 348. Distante la colina está y el monte se alejó, mas el Señor cumplió su ley. Contigo está su amor. Himno 348. La primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts, está destinada a ser edificada sobre la roca, el Cristo, o sea, la comprensión y demostración de la verdad, la vida y el amor divinos, sanando y salvando al mundo del pecado y de la muerte, para así reflejar en cierto grado la Iglesia universal y triunfante, página 19 del manual de la Iglesia Madre. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa es una filial de la Iglesia Madre y los invita a asistir a sus servicios religiosos. Los domingos, escuche con nosotros un sermón compuesto por citas de la Biblia y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, y disfrute de un ambiente devoto y sanador. Nuestra iglesia celebra estos servicios a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Estamos en Calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Sol y Mar, Ciudad de la Costa, Canelones. También puede traer niños y jóvenes a la escuela dominical de la ciencia cristiana. Allí los alumnos, hasta la edad de 20 años, aprenden cuán tangible es el amor de Dios por ellos y cómo las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia y de ciencia y salud pueden ayudarlos todos los días bajo todas las circunstancias. Nuestra escuela dominical funciona en el salón contiguo a las 10:30 presencial y por Zoom. Las reuniones de testimonio de los miércoles, presencial y por plataforma Zoom, se celebran a las 17 horas. También les llega a ustedes a través de WhatsApp. Escucharán lecturas de la Biblia y de ciencia y salud, así como comentarios y testimonios de curaciones obtenidas mediante el estudio y la práctica de la ciencia cristiana.
La sala de lectura es un santuario tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Allí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. La misma funciona en su horario de 15:30 a 17 horas. Los esperamos para poder compartir las actividades sanadoras de iglesia. Estimados amigos, la sala de lectura de Tercera Iglesia de Cristo Científico tiene el agrado de invitarlos a la charla que ofrecerá la sala de lectura de Ciudad de la Costa, Canelones, referente a las curaciones de Mary Baker Eddy, basada en el libro Una vida consagrada a la curación cristiana. La misma se llevará a cabo el próximo sábado 28 de junio a las 15:30 horas en forma presencial en nuestra filial, cita en la peatonal Emilio Frugoni, 1451 esquina Guayabos. Finalizada la charla, compartiremos una merienda. Todos son bienvenidos. Del manual de la Iglesia Madre escrito por Mary Baker Eddy referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103, 3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda abierto el espacio para expresar testimonios de gratitud a Dios o comentarios sobre el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. Buenas tardes, ¿se oye bien? Buenas tardes, sí, adelante. Bueno, muchas gracias por este sermón, eh, muy, muy oportuno, muy necesario y muy inspirado. Y también gracias para los que hacen posible que estemos unidos, aunque sea por Zoom. Por supuesto que siempre tenemos tanto para agradecerle a Dios. Cada noche me acuesto, es más bien, después de estar acostada, me duermo pensando en todas las bendiciones del día y ya agradeciendo las del día siguiente. Así que son muchas grandes chicas de todo lo que tenemos que ir viviendo, pero cómo lo vamos superando a través de nuestro estudio de la ciencia cristiana. Bendito sea que lo tenemos, porque no todos pueden obtener este agradecimiento a Dios porque no poseen o no se han acercado a la ciencia cristiana. Y cuando leímos la lección del hombre, había una lectura complementaria que la quiero compartir con ustedes, aparte de agradecerle a Dios por la salud de mi hija, que por supuesto muchas veces acepta las creencias que están volando y se manifiestan en el físico, pero yo no dejo como el Cristo, que eso llene mi pensamiento, sino por el contrario, eso me resbala porque sé que el único pensamiento es el Hijo de Dios perfecto y ella es la hija perfecta de Dios. Así que bueno, pasa por todo lo que ella quiere, pero yo sé que es perfecta. Y como les contaba antes, estuve leyendo una lectura complementaria cuando el hombre, porque justamente esa lección yo saco apuntes y después vuelvo a ella. Y con este tema de mi hija volví a un artículo que era complementario y se llama así, el punto efectivo en la oración.
es de un heraldo, creo, no dice acá. Pero eso me llevó a pensar muchas veces en que, por lo que leí, que había una oración que era ineficaz y no lo podía entender eso. Y dije que no es así. Pero a medida que iba leyendo y que iba comprendiendo lo que decía el artículo, pude darme cuenta de que sí que es así. Es decir, la oración es eficaz siempre cuando está en el pensamiento. Lo que nosotros tenemos es un pensamiento espiritualizado que nos lleva a la oración. Siempre va a ser eficaz. Pero ¿qué sucede? Cuando a veces hacemos esa oración, nosotros eh, lo que estamos diciendo o admitiendo en nuestro pensamiento, y eso me lo aclaró bastante, por eso lo comparto, estamos asistiendo en nuestro pensamiento, como hacer en el caso ese que yo les contaba de práctica de mi hija, si nosotros admitimos que hay un hijo de Dios que es enfermo, entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros estamos admitiendo? Incredulidad. Porque ¿qué sucede? No hay ningún hijo de Dios que no sea perfecto, que no sea saludable. Esa es la oración eficaz. Pero si nosotros vamos hacia la oración creyendo que hay carencia, que hay enfermedad, que hay un frío bárbaro, entonces ¿dónde estamos parados? En la oración ineficaz. Y hoy, cuando también escuchaba el informativo, en el cual se dedicaron todo el tiempo a querer convencerme de que hay pobres, de que hay gente que no come, de que hay gente que está en la calle, de que hay gente que está pasándola mal, y entonces allí sí entendí lo que es ineficaz. Yo no tengo que pensar que eso es verdad. Y esa es la oración correcta. Yo tengo que saber que todos, sin excepción, somos hijos de Dios y que Dios nos da a todos todo lo que necesitamos. La salud, el bienestar, la comida, la ropa y además nos libra de las adicciones, que es otro de los problemas que allí hablaba. Así que tenemos que creer en lo que Dios nos enseña, en lo que el Cristo nos mostró, que lo que pidieres en la oración lo recibiste. Así que bueno, seguí pensando en esas cosas y dije que en la ciencia cristiana, en la oración, hay que pensar en el hombre como la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, que nunca carece de nada, ya sea como aquí querían hacerme creer que no tenía comida, que pasaba frío. Nada de eso es verdad porque Dios no lo creó. Dios es el bien y el bien es para todos. Esa es la oración eficaz. Que no está enfermo, que no es pecador y que siempre está unido a Dios, como alguien que siempre recibe todo el bien, porque Dios no dice, le voy a dar el bien a Margarita y no se lo voy a dar al señor que dice que está durmiendo en la calle. No, señor, Dios nos da todo el bien a todos. Esta condición de carencia de cualquier cosa debe ser negada. Ese es el primer punto, pero no el único. Orar para ser consciente de todo el bien. Al reconocer que Dios es todo y lo hace todo con la verdad, esto se afirma y nos lleva a la comprensión de que todas las necesidades del hombre siempre son satisfechas. Y segundo, que tenemos que afirmar la filiación espiritual del hombre con Dios en una unidad divina del Padre e Hijo, en la que el hombre manifiesta solo bondad. Es nuestro apoyo en la conducta y vida diaria. Nosotros tenemos que reflejar siempre
esto en nuestros pensamientos y eso hace que sea muy diferente el panorama que ahora quieren inducirnos de que angustia, de temor, de pobreza. Nada de eso es real. Dios no lo hizo, no lo podemos aceptar, porque nos dirigimos a Dios como niños y no como mendigos o marginados. Ahí está la diferencia. No somos esos, somos hijos de Dios, somos niños y no somos mendigos ni marginados. La actitud no es tanto de poder, sino de ser receptores a ese bien. Eso es orar sin cesar. Es la oración de afirmación para ser siempre conscientes de su paternidad, de la unidad que mantenemos con Él. Oramos para ver lo que Dios ve y eso es lo que nosotros tenemos que ver, lo que Dios ve. Solo el bien y mantenernos alejados de la mundanalidad. A mí me ha ayudado muchísimo en el día de hoy, porque ya les digo, después que lees, que escuchás todo eso, decís que horrible, y no es así, porque nos vamos hacia Dios como iba el Cristo hacia su Padre y podía curar, y podía, no a uno, sino a muchos, y podía además brindar su alegría y su convicción y su unidad con su Padre. Por todas estas cosas, por los que trabajan en la ciencia cristiana, por este hermoso sermón, yo le doy gracias a Dios, a Cristo Jesús y a Mrs. Sedi. Muchas gracias. Gracias. Hace pocos días que recibí una carta de la Iglesia Madre diciéndonos a los practicistas que podíamos escribir las demostraciones que tienen los pacientes en el Heraldo. Evidentemente es una falta de testimonios que las personas que han recibido ayuda está escaseando, porque nunca se ha pedido que un practicista cuente las demostraciones que hacen los pacientes. Entonces vi una excelente oportunidad para contar un testimonio, dado a que ser escrito para un heraldo y compartirlo en un sermón semanal de los miércoles equivale al mismo resultado. Quiero compartir con ustedes un testimonio muy agradable, muy lindo, un testimonio muy glorioso de que una amiga que vive en otro país me llamó diciéndome que el pozo de agua estaba seco. En esa localidad que ella vive es un barrio cerrado, del cual tiene muchas leyes, muchas condiciones para vivir y también cuando hay una escasez de agua, pasan camiones entregando cisternas de agua. Pero aquí que el pozo de agua de ella solamente se había secado. Ella veía que todos los vecinos regaban con mucha alegría sus jardines y ella se estaba abasteciendo solamente con los bidones que estaban repartiendo los camiones. Y eso es una forma imposible de vivir, porque si realmente algo necesitamos vitalmente en una casa es el agua.
más que nada. Bueno, cuando me dijo eso era un viernes y me dijo que habían estado los técnicos y habían revisado todas las instalaciones y habían encontrado que estaba todo bien, pero que no sabían por qué por qué en ese pozo no tenía agua. Bueno, convinimos en las dos justamente a orar por el caso de que la señora Eddy cuenta que el pozo de agua del lechero se había secado y por lo tanto no había leche. Y ya la señora Eddy oró y al día siguiente el lechero vino contentísimo diciendo que el pozo estaba lleno de agua y aunque no había llovido. Entonces, eso nos dimos cuenta, si hablamos las dos, cómo la señora Eddy termina ese relato diciendo que es el amor el que cubre todos los vacíos. En este caso, cubrió un pozo lleno de agua, pero puede llenar cada vacío de necesidad que haya. Bueno, muy bien, oramos sábado y domingo, las dos, con un mismo pensamiento, una misma mente, que el pozo ya estaba lleno de agua porque el amor divino lo había llenado, tal como lo había dicho la señora Eddy. El lunes de mañana muy tempranito llegaron nuevamente los técnicos porque, según ellos, no habían quedado convencidos de que si todo estaba bien, ¿por qué no surgía agua? Y se habían dado cuenta en ese momento que la bomba estaba fundida, pero que no habían reparado en eso, porque la bomba parecía estar en estado normal. Así que ese mismo día lunes me escribió alegremente diciéndome que el pozo ya estaba lleno de agua. Yo di infinitas gracias a Dios porque la ciencia cristiana nos enseña a orar para cada situación y que la mente divina y el amor divino es el que nos está dando las ideas para que la oración tenga su demostración. Así que doy gracias a Dios nuevamente por aprender un poquito más, un pasito más, algo de la infinitud que es la ciencia cristiana. Así que doy gracias a Dios, a su Hijo Cristo Jesús, a nuestra amada líder Mary Becqueredi, que con tanto amor, con tanto esfuerzo, escribió ese libro para enseñar a toda la humanidad realmente el verdadero Dios, que es amor. Doy gracias a todos los que trabajan, no solamente para esta iglesia, sino para que todas las iglesias de la ciencia cristiana sean concurridas y que tengan grandes demostraciones. Muchas gracias por todo. Gracias. Ahora los invito a cantar el himno número 276. Paz a este fiel rebaño, paz a todo corazón, paz a quien venció pecado, paz, señal de salvación, paz en que habla nuestra mente, el espíritu inmortal, paz que emana cual corriente de la vida celestial. Himno 276.
Sí, vamos.